El nuevo Congreso estadounidense fue inaugurado este jueves, un cambio en el ciclo electoral que marca el paso de la Cámara Baja al control de la oposición demócrata, complicando los 2 últimos años de gobierno del presidente Donald Trump. Este nuevo Congreso asumió sus funciones después del mediodía, hora local, con el juramento de los 235 representantes demócratas y 199 republicanos. El vicepresidente Mike Pence juró a los nuevos senadores en la Cámara Alta, donde 53 republicanos controlarán la mayoría frente a 45 demócratas y 2 independientes alineados con los demócratas. En este ciclo electoral, una de las figuras centrales será Nancy Pelosi, de 78 años, que este jueves aspira a recuperar en la sesión plenaria el rol de líder de la bancada mayoritaria en la Cámara de Representantes, un cargo que ocupó entre 2007 y 2011. Con este espíritu, los demócratas le vamos a ofrecer a la Comisión de Asignaciones Republicana del Senado una reapertura del gobierno, para cumplir con las necesidades del pueblo estadounidense y la protección de nuestras fronteras. Nancy Pelosi. La pérdida de la Cámara Baja le complica el panorama a Trump para el resto de su mandato y en especial para proyectos como la construcción de un muro en la frontera con México, una de sus promesas insignia de campaña. La inauguración se produce en medio de una feroz pugna que tiene parcialmente paralizado al gobierno desde el 22 de diciembre por la demanda de Trump de incluir en el presupuesto fondos para el muro.